Desde el arresto de Jesús en la última cena hasta la petición de su cuerpo para ser sepultado, tenemos a 8 varones que dejan interesantes enseñanzas que las vamos a resumir en este video. Comenzamos, tal como dijimos, comenzamos en el arresto de Jesús y obviamente se te va a venir a la mente Judas, que fue el que entregó, a nuestro Señor. Pero ahí ya el Señor nos está mostrando de que dentro de la iglesia, dentro de las congregaciones, dentro de los grupos de iglesia, va a haber personas que van a crecer entre nosotros, pero nunca van a haber crecido de nuevo o han nacido de nuevo para crecer espiritualmente. Judas es el mayor ejemplo del trigo y la cizaña. El trigo y la cizaña creciendo dentro de un grupo. Y aquí lo vemos, Judas, el que según la Biblia es el único el cual dice que el diablo entró en él. Fuerte, ¿no? Exactamente. Ahí tenemos la primera de las 8 enseñanzas que nos dejan varones en este periodo y es siempre va a haber personas que no son creyentes y que son tropiezos o son usados para pruebas dentro del cuerpo de creyentes. Vamos al número 2. Tenemos a Malco. ¿Quién es Malco? Malco es el soldado al cual el apóstol Pedro le corta la oreja. ¿Y qué vemos acá? Nos enseña la gracia común. Para comprender la gracia común te recomiendo que leas el Salmo 145, donde verás al Señor bendiciendo a toda la creación, que es la gracia común, porque hay bendiciones para todos respecto de alimento, de vestir, etc. Pero también está la gracia espiritual, que es la que tenemos los que somos hijos de Él. Entonces Marcos, si te das cuenta, es dañado por Pedro, pero el Señor viene y le hace crecer o le coloca de nuevo la oreja, como lo quieras ver tú. Y vemos la gracia común, que quiere decir que no siempre aquel que recibe de nuestro Señor, eso quiere decir que va a entregar su vida a Él. No vemos registro de Marco entregando su vida a Jesucristo, como sí sabemos que María Magdalena, cuando fue liberada de los demonios, luego le servía. Sabemos también del Gadareno, lo mismo, le servía. La suegra de Pedro, que tenía una enfermedad, cuando fue sanada por Jesús, dice la Escritura que después le servía. Pero vemos que va a haber casos en los cuales oramos por parientes, oramos por cercanos que reciban sanación o sanidad, como le quieras decir, y hermanos, no se van a convertir, no se van a entregar a Cristo, no sé si en el momento solamente o para siempre, pero no pienses que aquel que va a recibir algo directamente del Señor, automáticamente va a haber un cambio en él, ¿no? Hay gente que puede recibir los mayores milagros y bendiciones de parte de Dios y no se va a convertir. En la obra del Espíritu Santo, ahí es la que entra más y da la fe para poder ver la mano de Dios en esa prueba o en ese castigo, daño, no sé, como le quieras llamar, o bendición para el inconverso. Ahora vamos al número 3. Marcos, sí, el evangelista Marcos, que escribió el segundo libro del Nuevo Testamento. En Marcos capítulo 14, versículo 51 dice: pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron, pero él, dejando la sábana, huyó desnudo. Esto viene después de que es arrestado Jesús, y aunque no sale el nombre, pero como esta pequeña historia solamente aparece en el Evangelio de Marcos, muchos dicen que ese joven era el mismo Marcos, llamado también Juan Marcos, que era, se me olvida, si el primo o sobrino de Bernabé. Entonces, ¿qué nos enseña esto? De que no siempre hay que pensar que el círculo cercano al pastor o a los líderes, no solamente ellos son los que van a hacer grandes cosas o van a ser fieles a los otros hermanos. Aquí vemos que los apóstoles huyeron cuando llegó la guardia, cuando se llevaron al Señor Jesucristo, pero vemos que este jovencito, que se cree que era Juan Marcos, él que hizo lo siguió. Igual lo pillaron, le quitaron la sábana y huyó. Desnudo dice, no sé en qué contexto, quizás lo vio pasar por su casa cuando se lo llevaron a Jesús y dijo, voy a bajar a ver a Jesús. Y ya estaba en pijama, no lo sé. Pero ven, y también aquí vemos joven, joven, un joven, tan mal mirado que son los jóvenes en las iglesias, pero vemos que aquí hubo un joven el cual quiso estar cerca de Jesús en este momento tan complicado. Amén. Amén. Sigamos ahora. El número 4, Simón de Sirene. Este personaje extraño que aparece y los romanos le dicen, hey tú, que él venía del campo, se dice, ven, ayuda a Jesús a llevar la cruz. Y le ayuda a llevar la cruz hasta el lugar donde iba a ser crucificado con los otros 2 muchachos. Y resulta que hay algo muy interesante. Nunca Jesús le da las gracias a Simón de Sirene. Nunca le dice, te van a recordar. Generaciones, generaciones, como lo hizo con María cuando le echó ¿cómo se llama? El perfume, cuando lo ungió.
¿Qué es lo que vemos acá? La parte nuestra, que no es digna de decir, no tienen por qué darnos las gracias al Señor. Ay, gracias por elegirme, gracias por seguirme, ¿no? Estamos tomando parte de la gracia del Señor para ser salvos. No que aquí, mira que fue el hombre que fue, nos llevó sus pecados a Cristo, se arrepintió. ¡Wow! ¿No? Hiciste lo correcto si quieres tener una eternidad libre de condenación. Lleva la cruz hacia Jesús, pero el Señor no te va a dar las gracias, sino que se va a gozar, sí, sí, pero no va a dar. Es como cuando dice que amo le da las gracias a sus siervos porque le sirvieron, hicieron lo que tienen que hacer nomás. Entonces, la lógica aquí, en lo que enseña Simón de Sirene, es la parte nuestra, el llevar la cruz de Cristo y listo. Nada de méritos, nada de gloria, solamente estar con Jesús. Vamos al número 5. Juan, el único hombre. Juan, lo vimos hace poco, rompe la enseñanza falsa que anda en algunas iglesias de que ningún hombre había debajo de la cruz, sino que habían solamente mujeres. No. Juan nos enseña de que si tu grupo de iglesia no está dispuesto a hacer algo y tú ves que tienes que hacerlo, hazlo, hermano. Hazlo. No creo que Juan haya ido por las de él, yo creo que tiene que haberle dicho a los otros discípulos, pero vamos a apoyar a nuestro maestro. No fueron, fue él solo, pero estuvo, no se frenó, no tuvo miedo. Y eso nos enseña Juan en este tiempo. Actuemos, aunque nuestro grupo de iglesia, aunque nuestro grupo cercano, bíblico, cristiano, no quiera hacer algo, nosotros, si vemos que es de bendición o va a servir para estar cerca de Cristo, lo hacemos. Amén. Amén. Número 6. El ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz nos recuerda que el Evangelio siempre debe ser predicado, que siempre hay esperanza hasta el final. Aunque tú a ese pariente hayas predicado y nunca se arrepintió, no sabes si a lo mejor en el último segundo, en los descuentos de su vida, usando la jerga futbolera, a lo mejor se arrepiente. A lo mejor se arrepiente, entrega su vida, porque ahí sí comprende bien lo que son las cosas del Señor. Quizás no va a tener mucha recompensa en el día del tribunal de Cristo, pero no importa, va a estar con el Señor igual. Así que eso nos enseña el ladrón en la cruz. No sabemos qué robó, algunos dicen que no era ladrón porque el robar no era algo que ya era a la crucifixión. A los crucificados eran siempre rebeldes, que por eso que los ponían públicamente para que si había alguien que se quería levantar contra Roma, vieran lo que le hacían a los rebeldes. Pero el ladrón en la cruz nos enseña eso, de que hay opción de cambio, y también vemos que era un ladrón, alguien no muy querido, pero a nivel sociedad, sin embargo, entregó su vida a Jesús. Ojo con eso. No hay pecado grande ni chico que Jesús no perdone. No hay pecado socialmente criticado que el Señor no pueda perdonar. ¿Okay? No sabemos el nombre, solamente sabemos el ladrón en la cruz. Fue igual que sepa solamente por eso, pero es salvo. Número 7, soldado romano. Se habla mucho del ladrón, pero no se habla casi nunca del soldado romano, el que dijo, este verdaderamente era el Hijo de Dios. Si dijo esa frase siendo romano, obviamente creyó en Jesús como Hijo de Dios, y de seguro el hombre sirvió a Jesús, se entregó su vida. Pero aquí nos vemos también de que no solamente la gente religiosa puede tener cercanía. Era romano, seguramente seguía a sus dioses, etcétera. Pero aquí un gentil, usando un término de la época nueva testamentaria, un gentil creyó en Jesús como Hijo de Dios, porque vio las señales, vio lo que pasó, etcétera. Y para terminar, el número 8 o el número 8, lengua de señas, Nicodemo. Nicodemo no solamente era de la clase farisea, sino que era un hombre de muchos recursos. Y esto nos recuerda que el Evangelio no es solamente para los pobres en espíritu o pobres en cuanto a recursos económicos. Me recuerdo una serie muy buena antiguamente que se llamaba La Biblia, del año 2013, si no me equivoco, y así el personaje de Bernabé que le decía a los apóstoles, hoy ustedes le predican sobre los pobres y los ricos también tenemos problemas de salvación. Bueno, aquí vemos a un hombre rico que también vio que después de esta vida no le iba a servir la riqueza, y en vida su riqueza las puso para Jesús y entregó su propia tumba privada, podríamos decir, para que ahí fuera enterrado nuestro Señor Jesucristo. Espero te haya servido este video, ya vendrán otros más.